¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Diálogo Abierto aquí a través de TV Perú. Lunes 6 de enero del año 2025. En la agenda de esta noche vamos a hablar sobre la situación que preocupa sobre todo en las zonas donde probablemente pudieran haber desbordes de ríos y deslizamientos. Contaremos esta noche con la participación de un especialista. Se trata de Jorge Vargas Flores, especialista en gestión de crisis y además en desastres de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en nuestra segunda entrevista hablaremos también con Augusto Balqui, analista político, sobre la situación del transporte. ¿Sabe usted cuánto se pierde diariamente? Se lo vamos a contar luego de los titulares. Si el año 2024 dimos golpes contundentes al crimen, el 2025 no pararemos hasta reducir de manera considerable y significativa este flagelo. No hay ningún riesgo de pandemia a nivel mundial. Lo que estamos viendo en China es un comportamiento estacional. Ellos están en invierno, que va desde diciembre a marzo. Entonces en invierno, así como en todos los países del mundo, se incrementan las infecciones respiratorias agudas. De las 9 quebradas que se encuentran en este ámbito que siempre se activan, encontramos que en esta quebrada La Ronda teníamos 2 mallas que estaban totalmente colmatadas, prácticamente entre un 80 y un 90%. Bien, vamos de inmediato a las entrevistas. Como de costumbre, enero es un mes preocupante, tanto en la zona de la franja costera, debido a las intensas lluvias que se producen en la sierra, lo que origina que los cauces del río, entre ellos el Rímac y sus afluentes, presenten mayor caudal. Y esto ha originado preocupación. Autoridades ya desde la presidencia del Consejo de Ministros han anunciado acciones para justamente enfrentar eventuales desbordes. En Huaycán, en Chosica hay preocupación. Vamos a hablar sobre este tema, sobre las medidas de contingencia y qué hacer ante esta situación con el ingeniero Jorge Vargas Flores, que es especialista en gestión de desastres, crisis de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Atento a tu pregunta. Esta es una época habitual, decía yo, ¿verdad? En donde los ríos crecen en cuanto a su caudal, pero tiene que haber un mantenimiento permanente, adecuado, con trabajo de limpieza, de encauzamiento, de enrocado. ¿Cuánto de ello se viene cumpliendo dentro de la gestión pública? Bueno, el evento propiamente dicho de prevención se debe hacer con anticipación y claramente por las expresiones que estamos viendo en ese momento en las pantallas de la televisión, vemos que no ha sido del todo efectiva. Entonces yo diría que tan solo a un 50% de lo que realmente debieran ser los avances. Ahora, pero tengamos en cuenta que la fenomenología en sí no es el problema, es decir, la cantidad de lluvias, o si vemos otro tipo de fenómeno como el terremoto o de repente las inundaciones producto de las crecidas en los ríos, no es el problema. El problema es cuando la sociedad que vive alrededor de la fenomenología no está integrada a esta fenomenología. Porque si tenemos la lluvia, tenemos la montaña, tenemos el suelo propicio para el desmoronamiento, y esto que se traduzca en un huaico, no habría problema si no encuentra una ciudad ahí dentro de ese recorrido. Correcto. Yo quería preguntarle antes, el caudal del río Rímac se estima en 90, a ver, exactamente la última información, 90 metros cúbicos por segundo. Esto es, digamos, alto, es preocupante, es ya una alerta amarilla. Ya está en una alerta naranja incluso, por la cantidad de caudal. Y lo que va a derivar en una situación roja ya preocupante, con un impacto significativo, va a ser los siguientes días en la evolución de la información atmosférica y meteorológica que se vaya a poder recibir de Senami. Usted decía que hay una falta de compenetración entre autoridades, entre los pobladores, entre los, sobre todo los más cercanos, que son los alcaldes, ¿verdad? Que son los jefes de defensa civil en distritos, provincias y a nivel de regiones, los gobernadores. ¿Por qué, digamos, esta falta de vasos comunicantes? Y sobre todo hay un tema que se repite siempre, es que se ocupan los cauces de los ríos. Ahí se levantan viviendas y lamentablemente hemos visto ya tragedias como ya tenemos, digamos, varios casos. Es bastante amplia la pregunta, pero la responsabilidad se tiene que tener en claro de primera mano que corresponde a las autoridades locales. Correcto. Que son los que reciben los fondos para poder hacer las inversiones para la mitigación de los riesgos, sean estos por origen climatológico derivado de la caída de lluvias o
por la bajada del nivel de las temperaturas en el friaje, o para la elevación de la temperatura cuando tenemos elevadas temperaturas, o por otro tipo de fenomenología como puede existir en una región particular del país. Las autoridades locales deben mapear los riesgos y efectivamente hacer inversiones para mitigar esos estados de vulnerabilidad ahí subyacentes presentes. Pero otra parte importante que se deja muchas veces de lado es la participación de la sociedad en su conjunto. Cuando hablamos de la sociedad en su conjunto, hablamos de los ciudadanos, hablamos de las autoridades, hablamos de las empresas, las instituciones. Acá en el país tenemos instituciones que proveen de información, CENAMI, el Instituto Geofísico del Perú. Ellos efectivamente están para monitorear y controlar, pero también está la academia. Nosotros lo que hacemos en las universidades es investigaciones, y esas investigaciones muchas veces no se toman en cuenta para las tomas de decisiones, porque lo que se necesita para poder prevenir es hacer modelos predictivos del impacto que va a tener el fenómeno en la sociedad. Modelos predictivos. ¿Hay en la actualidad, digamos, modelos predictivos que establezcan qué situaciones se van a tener en los próximos años? Existen modelos predictivos para diferentes eventos, especialmente recurrentes como el que estamos viendo en estos momentos. ¿Por qué recurrentes? Porque corresponden al mismo periodo de tiempo donde vamos a tener unas características similares año a año. Es decir, las crecidas de los ríos, producto del aumento de las lluvias, no se da de forma aleatoria, en una incertidumbre, como pudiera ser en un caso de un terremoto. No, esto es recurrente, siempre se da en el mismo periodo de tiempo. La presencia de, usted decía, de pobladores, hay que tenerlo en cuenta que se debe a que la sociedad en su conjunto no le ha provisto de alternativas y oportunidades para que ciudadanos peruanos como nosotros puedan encontrar en mejores condiciones a sus familias y poderle proveer de casas. Entonces, frente a no tener nada, ¿qué les dan? Alguna alternativa. Claro, bajo su riesgo, efectivamente. Pero ¿qué ha hecho el Estado? ¿Qué hemos hecho como sociedad para poderle dar alternativas a esas personas? ¿Estos modelos predictivos qué establecen, por ejemplo, para, digamos, enfrentar situaciones y sobre todo mitigar los riesgos? En primera instancia, están derivados a poder medir el impacto. Ya. No definir qué día o qué hora va a ser el terremoto, no, sino cómo va a ser el escenario posterior al evento. Y esto se puede evaluar considerando que hay dos tipos de factores. Unos asociados a la vulnerabilidad, que son las características subyacentes, tipo de terreno, frecuencia con la cual ha habido eventos históricos similares, por ejemplo. Y otros variables asociados a la resiliencia, es decir, la construcción que hemos hecho nosotros para poder asegurarnos en términos del conocimiento cómo evacuar. ¿Sabemos dónde está acá la zona de evacuación? ¿Sabemos que están señalizadas correctamente? ¿Las hemos practicado? ¿Sabemos cómo usar el extintor si hay un incendio derivado de una causa eléctrica? No podemos usar el extintor de agua. Tenemos que usar un extintor apropiado para no propagar el incendio. Todos esos elementos constructivos del tejido social son los que se pueden mejorar y desarrollar. Le doy un ejemplo muy simple. En 2010 en Haití hubo un terremoto que dejó 230.000 personas muertas con 7 grados de Mercalli. 2 años después en México, con 6,9 grados de Mercalli, ¿sabes cuántas personas murieron? 0 personas. ¿Por qué? Porque México durante varios años ha construido una capacidad de resiliencia que le permite a la ecuación vulnerabilidad, resiliencia, impacto, dado que no podemos hacer nada con la vulnerabilidad porque no sabemos cómo detener un terremoto, claro. Sí podemos mejorar la resiliencia de la sociedad. El terremoto de Ciudad de México en el 85, 86 fue bastante duro, que se trabajó mucho y que, como usted lo decía, los impactos que se han tenido luego han hecho que el riesgo y sobre todo las consecuencias sean mínimas y casi nulas. Ahora, en la realidad peruana, el trabajo de prevención de autoridades, el trabajo que tiene que hacerse de encauzamiento, de limpieza, ¿no?, de enrocamiento, prácticamente se espera siempre la hora en que está llegando el fenómeno para realizarlos. En los presupuestos, los equipos de defensa civil con los que cuentan los municipios y las regiones, ¿no prevén estas situaciones? Hay que tener claro que INDECI tiene una acción netamente reactiva, es su función. CINEPRED es la que hace la acción preventiva. Efectivamente. Y donde debiera incorporarse ahí de manera importante la participación de la academia, donde estamos los expertos. El que conoce la naturaleza, la flora y fauna es el biólogo, el que conoce el movimiento telúrico es el sismólogo,
El que conoce los modelos predictivos son los ingenieros como yo que hacemos modelos matemáticos de optimización. Ellos, nosotros en conjunto en la academia, en las diferentes universidades, tenemos grupos de investigación y debiéramos participar entonces de la toma de decisión para contribuir. Y yo te puedo asegurar que tenemos publicaciones, trabajo de tesis, que están disponibles, cualquiera puede googlearlos para poder conocer esas tesis y están ahí como alternativas a las soluciones que tenemos. Lo que pasa es que no se toman en consideración por las personas que están a cargo de la toma de decisiones, que finalmente son los que deciden dónde colocar la malla geodinámica, dónde colocar el parapeto o la pirca, porque muchas veces no son considerados como información valiosa para ellos, solamente es considerada aquella que de repente visualmente le genera algún rédito político. Claro, es que en muchos casos los encargados de las áreas de defensa civil no son expertos en el tema. Solamente el 20%, yo tengo entendido, que tiene un título profesional incluso, en las municipalidades a cargo de la gestión de riesgos y desastres. Correcto, correcto. Ahora, yo quería preguntarle un poco para que la gente que nos ve, sobre todo en las zonas de riesgo, las zonas de emergencia, entiendan qué significa la alerta roja, porque ya en varias regiones, incluyendo Lima, el COEN, que es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, ha decretado esta alerta frente a lo que estamos viendo. Lo que en breve significa es que los cauces, los límites del río se van a ver vulnerados, posiblemente vayan a colapsar. Algunas propiedades que se encuentran en el litoral vayan a derrumbarse y convertirse en escombros. Eso es lo que significa claramente, porque la fuerza del río va a aumentar por el caudal, Claro. es decir, en una medida, que se va a dar de manera frecuente estos desmoronamientos expresados en los huaicos, y que seguramente muchas de las carreteras de esos lugares van a quedar cortados por la presencia del escombro, que va a ser invadido por la presencia de la tierra, las piedras, que va a venir con el huaico. Claro, ahora el huaico, que lo conocemos aquí en el Perú porque es una palabra quechua, pero deslizamientos, que son las que, digamos, se utiliza internacionalmente, ¿cuánta fuerza pueden tener para arrastrar lo que encuentran a su paso? Vuelvo a mi reflexión inicial de la entrevista. El problema no es ni el terremoto, no es ni el huaico, no es en sí la fenomenología. El problema es que la sociedad en su conjunto no está integrada a esas condiciones. El país tiene un territorio maravilloso, pero siempre vamos a tener terremotos, eso es claro. En toda la franja de la costa del país, que va desde Ancash hasta Tacna, siempre va a haber movimientos telúricos. Gracias a esos movimientos telúricos tenemos montañas, y gracias a las montañas tenemos, por lo tanto, nevados, y también tenemos el agua que nos permite a la agricultura. El problema es que la sociedad en su conjunto, las ciudades, están mal planificadas. Nuestras autoridades no se hacen cargo de la responsabilidad que le hemos dado. Nuestros impuestos han sido cedidos y el poder que le hemos conferido está para podernos generar bienestar. Y deben hacerse cargo, por lo tanto, de esas responsabilidades que están en la ley y que, por lo tanto, por acción o por omisión, nos genera, en este caso, situaciones las cuales son indeseables. Claro, además las consecuencias que se dejan son mucho mayores que, digamos, lo que podríamos invertir en prevención. Ahora, Totalmente, está totalmente demostrado que la inversión cuando se hace en las etapas previas son mucho menores que cuando después se tiene que recuperar lo perdido. ingeniero Vargas Flores, ¿qué es lo recomendable en situaciones de aumento de caudales, situaciones como la que se vive entre enero, febrero y marzo en el río Rímac, el río Chillón, los afluentes? Colocar enrocados, colocar mallas, ¿qué es, digamos, la limpieza de los cauces? ¿Qué es lo más recomendable frente a situaciones como la que se están produciendo? Bueno, en los periodos que he mencionado ya no cabe la prevención, cabe la reacción, es decir, ayudar a los que van a ser damnificados. Todo lo que he mencionado... O sea, ya no se puede evitar. No. El daño ya está hecho. Acá lo que cabe es la reacción. Todo lo que he mencionado se hace en las etapas previas, en los meses donde no hay efectivamente presencia de lluvias. La limpieza de los ríos, la construcción de pircas, los enrocados, el colocar las mallas geodinámicas en las zonas donde va a haber presencia de huaicos. Todo eso es la etapa de la prevención que debe hacerse antes. Y paralelamente la preparación, es decir, preparar a las personas con conocimientos, con entrenamiento para saber cómo deben evacuar, incluso cómo deben construir su vivienda.
a nivel técnico, que no es información necesariamente sofisticada. Incluso puede ser fácil cuando tú ves una rajadura. Si es superficial, pero no va a haber problema. Pero si está en ambos lados de la pared, podríamos estar hablando de una pared que pudiera colapsar frente a un terremoto o frente a la presencia, en este caso, de una inestabilidad del terreno. Ahí tú tienes que intervenir, cambiando las columnas, cambiando esa pared, porque claramente se va a convertir en escombro. Y eso es conocimiento al ciudadano que ha invertido o va a invertir en su propiedad. Y desde la PUC, los trabajos de investigación que han hecho, ¿han podido determinar cuántas zonas vulnerables hay, o al menos los puntos donde están estas quebradas ciegas, puentes que podrían ser arrasados también por el agua? Sí, de hecho hay varios grupos de investigación, algunos orientados a la parte, digamos, estructural de las obras civiles, y que uno puede ver los mapas que efectivamente se ha hecho en términos de las zonas más vulnerables, no solamente de Lima, sino de otras provincias donde se ha hecho trabajo de investigación. El Instituto Geofísico del Perú también hace mucho trabajo en este sentido. Nuestros amigos de la UNI también han hecho mucho con el SISMIT en ese sentido, de identificar las zonas vulnerables. Y uno puede encontrar incluso esta información de libre acceso, no es ningún secreto. El problema está que muchas veces, como dije en un momento, los tomadores de decisiones que finalmente usan nuestro dinero, nuestros impuestos, no toman esa información para orientar de mejor manera las inversiones que son necesarias para mitigar. Correcto. En todo caso, habrá que continuar con este mensaje, decirle a las autoridades, trabajen en prevención y no esperen que las situaciones lleguen ya a consecuencias que en muchos casos son duras, hay consecuencias fatales, gente que pierde sus propiedades, que pierde sus casas, sus animales, y que cada año pues estamos en esta misma situación, hablando de cómo actuar, pero sin embargo no se toman sobre todo medidas de prevención. Mira, un mensaje final. El Perú tiene científicos, tiene expertos. A las autoridades, convóquenos y nosotros vamos a ayudarlos a poder mejorar y prepararnos para que en el futuro esta situación no vuelva a presentarse, como tú dices bien, causando y afectando nuestras vidas. Perfecto, muchísimas gracias. Ojalá los puedan convocar a la brevedad. El ingeniero Jorge Vargas Flores, especialista en gestión de crisis y desastres de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa, pero al volver les vamos a contar algo que es de suma importancia. Ustedes están viendo el transporte público, el transporte privado, el congestionamiento. ¿Cuánto perdemos los peruanos? Perdemos 20.000 millones de soles por congestión vehicular solo en Lima. Vamos a hablar de esto y mucho más en los próximos minutos. Pausa y retornamos. Volvemos a Diálogo Abierto a través de TV Perú. Decíamos que 20.000 millones de soles se pierden anualmente por el congestionamiento, por el caos vehicular. Y esto lo ha dicho en su último reporte el Banco Central de Reserva. Y por persona, aproximadamente 3.800 soles. Claro, no es que nos va a costar eso, lo pagamos, no. Nos cuesta en horas hombre, en horas inversión. ¿Cuántas horas perdemos justamente por el congestionamiento? Vamos a hablar con un experto en el tema, que es además ex ministro de Transportes, don Augusto Valqui Malpica, y además analista. ¿Cómo está, ex ministro? Buenas noches, Ricardo, qué gusto estar en tu programa. Bueno, ¿cuánto ha cambiado el transporte desde que usted fue ministro hasta la actualidad? ¿O al contrario, ha empeorado? Bueno, lamentablemente nuestro país ha ido en un deterioro profundo de la infraestructura en transportes. Hemos, como todos saben, hemos puesto siempre la carreta delante de los caballos, ¿no? Y acuérdate tú que hace 60 años teníamos tranvías que movilizaban a todos los limeños, por decirlo, y que después nos implantaron los microbuses. De los microbuses hemos derivado ahora en los taxis, en los mototaxis. En lugar de haber crecido y modernizado el transporte, lo hemos ido atrasando, ¿no es cierto?, y haciéndolo informal. Correcto, pero además ha crecido el parque automotor de una manera desproporcionada. En verdad,
Si comparamos, digamos, hace 20 años el parque automotor más o menos ocupaba, te voy a decir, en la época que me tocó ser ministro, más o menos 600, 700 autos por kilómetro. Hace 10 años esta cifra estaba en 1.100 autos por kilómetro. Hoy estamos ya bordeando los 1.500 autos, ¿no es cierto? Lo que supone, digamos, con claridad que no ha habido la respuesta de los gobiernos ni de los municipios para poder desarrollar planes maestros que nos permitan ir de acuerdo al progreso de la población. Hemos ido retrocediendo, al contrario. Ahora, grandes megaobras como la línea 1, la 2, hasta la 4, que se anuncia de aquí a unos 8 hasta 10 años, seguramente cuando estén listos todas estas megaobras, el tema de estas rutas troncales, el metropolitano, las líneas de diferentes colores, ¿cuánto están ayudando a mejorar el transporte? Fíjate, Ricardo, yo te voy a mencionar un libro que hizo el ingeniero Gumber, un ingeniero experto en transportes, que sacó el tren, el Metro de Lima. El Metro de Lima lo planificaron los franceses el año 1953 y los franceses lo ofrecieron absolutamente gratis, solamente con la concesión de la tarifa. No se pudo realizar porque hubieron intereses encontrados en la época de General Odría para poder desarrollar y estar en este momento, no solamente con el metro, que hubiera sido sensacional hace casi 70 años, gratis, en concesión a 20 o 30 años. Hoy estamos haciendo el metro, ¿no es cierto?, con una lentitud absoluta, ¿no es cierto? Hay líneas que se han parado, zonas que se han parado 4 o 5 años para poder movilizar el transporte que tienen los pasajeros comunes que se transportan en micro, en el transporte metropolitano. Entonces, yo considero que lo que se requiere acá es una gran reforma del transporte. No podemos continuar con trabajadores que se demoren 2 o 3 horas en llegar a su centro de trabajo. Ahora, cuando hablamos de la cantidad de plata que pierde la gente, ¿no es cierto?, 1.800 soles anuales aproximadamente. Si esto lo dividimos entre 12, vamos sumando. Y esto se convierte en la pérdida de horas hombre. Gente que podría estar haciendo otro tipo de actividades y ganando dinero, o además estando con su familia o cumpliendo cualquier otra actividad. ¿Cómo poder ir cerrando estas brechas? Mira, eso se convierte al año en una pérdida, como tú lo has manifestado, y el Banco Central, en una pérdida anual de cerca de 20.000 millones, que calculando llega a ser un 2.5 del PBI prácticamente, es una barbaridad. Entonces, acá lo que se tiene que hacer son medidas radicales, ya no cabe solamente un túnel de salida, un bypass, caben muchos bypasses que hay que hacer y muchas soluciones que hay que dar rápidas. Lo más importante, Ricardo, es que volvamos a la planificación. Este es un país que no está planificado, no se planifica, es un rompecabezas mal armado y las consecuencias lo estamos viendo. El puerto de Chancay, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es una obra importantísima para la economía del Perú, no tiene la respuesta necesaria, no tenemos un tren que pueda trasladar los contenedores, no tenemos una ciudad de Chancay que pueda ofrecer trabajo para 7.000 personas que van a trabajar y vivir de eso. Lo mismo sucede, digamos, con todas las obras que se hacen en el país, siempre la carreta delante de los caballos, ¿no? Un poquito... Sí, pues ese es un tema. Y en el interior del país la situación todavía es mucho más grave. Claro, claro que sí. Usted tiene la situación, por ejemplo, de La Libertad, en donde existe un desorden absoluto del transporte, La Libertad y a unas provincias, ¿no? Y proyectos que van quedando, o sea, que se van lanzando, pero que, por ejemplo, Arequipa habló desde hace más de 15 años de contar con vías especiales y hasta ahora no logra ningún avance. Acabo de estar en el Cusco. ¿Ya? En el Cusco sí he visto que ha habido un avance sustancial con una vía rápida que han construido. Hay vías segregadas. Sí, ¿Ya? Una vía muy interesante que debería ser el modelo para que los demás departamentos puedan funcionar.
¿Qué sucede, Ricardo? Bueno, Cusco tiene su pequeño bypass también ahora. Pero claro que sí, y no es pequeño, es bien grande. Sí, bueno. ¿Qué sucede, Ricardo? Que estamos andando un poquito sin objetivos claros ni concretos. El país necesita clarificar objetivos, ¿no es cierto? No podemos tener y seguir viviendo con las provincias desarticuladas. En el caso, digamos, de la carretera panamericana, que está saturada de accidentes y de tránsito, oiga, tenemos la ley de cabotaje que hay que ejercerla y hay que empujarla. El cabotaje puede ayudar mucho, ¿no?, en aliviar el tránsito de los camiones por la carretera central también, por supuesto, con el proyecto que se viene, la nueva carretera, ¿no?, que están haciendo los franceses. Y el tema de los trenes, estos trenes de cercanías, se ha anunciado ya incluso la puesta en marcha para ir a todo un proceso que va a empezar con licitación y la construcción. Mira, te voy a hablar nuevamente de la historia. Desde la época de Pardo, ¿no es cierto?, el Perú era el modelo a seguir porque se habían hecho planes de transporte en toda la costa para acceder a la sierra justamente. Y todos esos planes se frustraron. ¿Por qué? Por el conflicto que nos hizo Inglaterra a través de Chile, ¿no?, para poder parar el desarrollo del Perú. Entonces, esos temas hay que clarificarlos, los objetivos tenemos que tenerlos claros. Desde la época, y usted lea Basadre, en Basadre están el Perú destacando en su red ferroviaria. ¿Dónde está esa red? Desapareció. Correcto. Don Augusto Val, que ha sido un gusto volverlo a ver. Oye, encantado. Muchísimas gracias por haber venido esta noche aquí a TV Perú y por supuesto seguiremos hablando en su Muchas calidad gracias, de Ricardo. exministro de Transportes. Muy amable. Muy gentil. Bien, hasta aquí diálogo abierto. No se muevan porque en cuestión de minutos la mejor información llega con Eric Guerrero al cierre en TV Perú. Muy buenas noches.